Ya en asesoría jurídica nos está acompañando el abogado Isidro Trujillo para hablar un tema muy interesante de cómo asegurar nuestras casas ante desastres naturales. Tenemos ya indicios de esto, qué necesitamos, qué documentos necesitamos también para asegurar y qué tipo de viviendas se pueden asegurar. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos y esperamos también que allá desde Ciuna, donde usted nos visita, Dios siempre los proteja. Sí, muchas gracias. Es mi segunda comparecencia consecutiva que no puedo dejar pasar por alto el hecho de pedirle a nuestro Padre Celestial de que proteja a nuestro pueblo sabiendo de que Él es el único de que Así puede sea. calmar las tempestades y pedirle al mundo entero las oraciones por ese pueblo costeño que sufre en 2 semanas un embate de huracanes consecutivos y que ha afectado pues mayormente a nuestra querida población. Efectivamente, cuando hablamos del tema de los seguros, más en estos tipos de situaciones, seguros ante desastres, nosotros sabemos de que la situación de los seguros o las pólizas de seguro son reguladas prácticamente por la superintendencia de bancos prácticamente o entidades financieras. Y estos tipos de seguro, por lo general, se dan propensos a situaciones de incertidumbres como esta, porque, Sí. por ejemplo, ahí estamos hablando de seguros de vida, seguros en accidentes de tránsito, seguros de viviendas por catástrofes, pueden ser por desastres, un incendio o una catástrofe como esta. Entonces, la entidades financieras y las aseguradoras específicamente también han brindado este tipo de servicio a la población, pero ahí hay que revisar bien con un abogado el tipo de contrato que tenemos, la póliza y lo que le cubre, porque estos seguros por lo general están sujetos a tiempos determinados y a ciertas condiciones que muchas veces no se dejan muy específicos, son bastante ambiguos. ¿Por qué? Porque la aseguradora gana si la incertidumbre o lo que está asegurado no se da en ese momento. Por Sí. ejemplo, si una aseguradora le da una póliza de seguro, valga la redundancia, por su casa, y dice que es por un término de 5 años, la aseguradora gana si en los 5 años no hay un desastre natural. Entonces, ahí es donde uno tiene que también estar propenso a poder asesorarse de un abogado, de un jurista que le pueda dirigir cómo va a cobrar ese seguro, esa póliza, porque por lo general siempre existen muchos, como decimos en lenguaje popular, en lenguaje nicaragüense, muchos boleos Sí. para que la gente caiga en el aburrimiento y no cobre su seguro. ¿En Entonces es cuánto tiempo importante. podemos nosotros, primero, asegurar esa vivienda, el tipo de vivienda que asegurar y posterior a ese fenómeno natural, en cuánto tiempo nos dan respuesta, doctor? Bueno, la ley establece de que deben reportarse inmediatamente al suceso, Sí. porque también en esos tipos de seguro hay peritos evaluadores que hacen su ejercicio de evaluar el gasto que se hizo o la pérdida en sí Sí. para poder cobrarlo. Entonces, eso es importante que se reporte inmediatamente cuando tenemos un desastre. Como no, doctor, vamos a retomar este tema Bien, próximamente, bien. si Dios lo permite, porque es un tema bastante interesante para aquellas personas que en estos momentos pues necesitan esta orientación. Pero ¿cómo hacer para solicitar o para tener ese seguro únicamente? ¿Cómo hacer? ¿Qué documentos necesitamos y qué tipo de propiedad Bueno, se mire, pueden por lo asegurar? general aquí se da una situación que tiene que ver como en todo negocio de valores que estamos hablando de que existe la ley de ofertas y demandas. Sí. Entonces, por lo general aquí se da cuando se hacen préstamos Ok. para vivienda. Entonces, el banco o quien brinda el préstamo, la financiera, siempre obliga a la persona a asegurar la vivienda. Pero entonces, ojo con eso, hay que tener su documento de póliza para ver si en uno de esos créditos, entonces, tiene asegurada su vivienda y proceder al cobro Eh, de los daños ocasionados por el desastre. Sí, excelente. Y cuando ya está esa persona, bueno, ese es el caso de que puedan asegurar las casas, las viviendas, pero si es una vivienda, por ejemplo, de segunda o es solamente un terreno, ¿se puede también asegurar? Tiene que ver el lugar donde esté ubicado. Sí tiene que ver mucho el lugar donde esté ubicado, porque usted sabe que las aseguradoras, es como, por ejemplo, las aseguradoras cuando brindan el seguro de vida, siempre buscan o prevén de que ese seguro que están brindando
no vaya a ocasionar el perjuicio inmediato, porque si no ellos pierden. Sí. Por ejemplo, a los ancianos los excluyen como un método de discriminación, que no pueden tener un seguro. En este caso, los ciudadanos más vulnerables que tienen sus viviendas en lugares poco accesibles son los que tienen menos oportunidad de poder obtener un seguro, porque las aseguradoras no brindan ese servicio, como por ejemplo ahorita el caso de la costa caribe de Nicaragua. La mayoría de la población no puede asegurar su casa. No goza de un seguro. Entonces ahí es donde... Por la estructura de la vivienda. Por la estructura, y también porque este tipo de servicio casi no se da. Se da más donde hay condominios, donde hay barriadas, que le dicen en otros países. Donde aparentemente no pueden donde hay llegar... colonias aquí en Nicaragua, entonces donde aparentemente hay... menos vulnerabilidad menos sería vulnerabilidad, también, ¿no? correcto. ¿Por qué? Porque es una situación de que genera divisas, ganancias. Entonces, las aseguradoras no ponen en riesgo en sí esa misma póliza, porque si se da en ese momento una catástrofe como la que está viviendo la costa caribe de Nicaragua, entonces imagínense pues no pueden ellos cubrir quebrarían las aseguradoras. Entonces esa es una forma de poder limitar incluso a ciertas personas que puedan acceder a esos seguros. ¿Las personas hasta cuántas veces pueden recibir ese apoyo de esa aseguradora, si no es solamente una vez que esa vivienda se ha dañado, sino varias veces? ¿Hasta cuántas veces? Depende de los términos o las cláusulas del contrato, porque en esas cláusulas se establece el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, lo que se pacta en ese contrato. Por eso es que hay que leer ese contrato, incluso las letras chiquitas que le ponen, y que son a veces cláusulas ambiguas para poder... que no deberían, porque eso está según la ley prohibido, ¿verdad, doctor? No deberían, y por eso ahí es donde entra en juego la superintendencia de las entidades financieras, para poder regular ese tipo de situaciones que después deja desprotegido a las personas que compran esas pólizas de seguro. Como no, muchísimas gracias, doctor Isidro Trujillo, por esa importante información. Vamos a estar ampliando también en otras entrevistas.